Bueno, pues en primer lugar decir que estoy absolutamente de acuerdo con las palabras de vuestra presidenta, en el sentido de que el sistema de justicia acoge distintas maneras de contribuir a la resolución de los conflictos, siempre en el marco del Estado de Derecho, siempre bajo una misma premisa, que es la premisa del principio de paz jurídica. Lo que hacéis forma parte de ese sistema y yo diría que no es alternativo a la Administración de Justicia, sino que, como muy bien se ha dicho, es simple y sencillamente complementario como dentro del sistema. El pasado año, por estas mismas fechas, tuve el placer, porque fue un placer, la verdad, de participar en la inauguración del curso básico de Derecho Colaborativo que se celebró aquí en Bilbao y en esta misma sede del Colegio de Abogados. Celebro muy sinceramente la invitación de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, que me permite encontrarme de nuevo en el inicio de esta sesión que vais a desarrollar con la asistencia experta de Nathalie Garnier-Raimond, abogada colaborativa en el Barreau de París, integrada en la Federación Nacional de la Mediación des Espaces Familiaux. Aprovecho la ocasión para felicitar a la Junta Directiva de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi y a las abogadas, a Carmen Aja, a Alcaín Oribe, por la importante actividad de formación y de debate que habéis desarrollado en este último año, incluido la preparación de ese próximo cuarto congreso de la asociación que tenéis previsto celebrar en el mes de noviembre y que tendrá como eje central de reflexión la importancia de los contratos conscientes. Me parece un tema estupendo para la formación de acuerdos que perduren. Según se nos propone en la página web corporativa de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, lo que distingue la técnica y la práctica del derecho colaborativo respecto de otros métodos intrajudiciales o extrajudiciales de resolución de conflictos es el compromiso con una forma distinta de practicar la defensa jurídica, una forma innovadora, que se sustenta en un entendimiento de la justicia que es coherente con una reflexión crítica sobre los principios y valores que perfilan la ética de la justicia y la deontología de la abogacía. En cuanto a la primera de estas notas distintivas, el que sea una forma distinta de entender la función de defensa jurídica de los intereses de los clientes encomendados a la abogacía, lo que caracteriza el derecho colaborativo es la participación activa como protagonistas en la búsqueda del acuerdo de las personas, los clientes, entre quienes se entabla y se desarrolla la situación jurídica que definimos como conflicto de intereses. Una participación activa que los clientes protagonizan junto con sus respectivos abogados y con la eventual cooperación de otros profesionales. Esta coparticipación cooperativa de clientes y abogados, cuya intervención se mantiene como central a lo largo de todo el procedimiento colaborativo, expresa, entiendo, la principal diferencia del derecho colaborativo con la técnica de la mediación intra o extrajudicial. En palabras de Elena Soleto, gran promotora del derecho colaborativo, se trata de promover el anclaje de un nuevo paradigma en el ejercicio profesional del derecho, en el que prima la colaboración entre los litigantes y sus abogados en aras a la búsqueda consensuada de una solución integral del conflicto que satisfaga los intereses y las verdaderas necesidades de las partes, reservando la vía judicial para otorgar eficacia al acuerdo o bien para cuando el procedimiento colaborativo no sea adecuado o no se haya conseguido un resultado positivo en este, dice Elena Soleto. El segundo de los elementos que se subraya en la presentación de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi es el compromiso de los abogados colaborativos de conducir su intervención en el procedimiento de búsqueda negociada de acuerdo, atendiendo a determinados principios y valores que son propios de una concepción marcadamente ética de la justicia como equidad.
Me parece que esa es la línea de filosofía del derecho donde se encuadraría esta propuesta, es decir, la línea de John Rawls. Esta alternativa supone una auténtica innovación en la forma de entender la deontología profesional de la abogacía, porque significa que el abogado colaborativo renuncia a la invocación del derecho de defensa de los intereses del cliente como un salvoconducto que le exonere de la búsqueda de soluciones justas y equitativas para todas las partes en conflicto. Soluciones que en esa misma medida, si llegan a cristalizar en un acuerdo, ofrecen una garantía reforzada de perdurabilidad. Este planteamiento en la forma de defensa de los intereses de los clientes no solo no resulta exigible, sino que resultará difícilmente viable en el marco del proceso adversarial, en el que, por tratarse de un modelo rígidamente dualista, las pretensiones deben sustentarse y dilucidarse inexorablemente en términos de búsqueda de resultados de suma cero, es decir, estimación, desestimación, inocente, culpable, confirmación, revocación. En este modelo de proceso dualista y adversarial, la presentación de posiciones, los alegatos y las argumentaciones de la defensa están abocados a desarrollarse, y quiero subrayarlo, en un marco de juegos de lenguaje muy peculiar. Unas formas de juegos de lenguaje que determina que el discurso del abogado tenga que ser radicalmente parcial en defensa de los intereses de su cliente. Esta parcialidad comporta que en el desarrollo de la defensa quede en suspenso la exigencia de determinados imperativos morales. Así, el derecho a no decir la verdad o abiertamente a mentir por parte de la persona acusada en el proceso penal y en relación con su conducta o en relación con su actuación. Así, la obligación del abogado de no transmitir información, aun cuando sea respecto de hechos ilícitos, al amparo del secreto profesional, o así también la inexistencia del deber de evitar perjuicios injustos a las contrapartes cuando estamos desarrollando el proceso dual. Todo ello forma parte de unos juegos de lenguaje en el proceso adversarial en el que la actuación del abogado en términos morales se proyecta directamente sobre el cliente. Es el cliente el que puede comportarse de manera moral o inmoral, no el abogado el que, al defender sus intereses, tiene que presentarlos en el proceso. De forma que en estrados y bajo el pabellón de una extrema libertad de expresión, como no puede ser de otra manera, que se presenta además como indeclinable en el ejercicio del derecho de defensa, el discurso del abogado no está sujeto al límite de la justificación ética, ni está vinculado al valor de la justicia, ni a la búsqueda de la paz jurídica, una vez que estás en el proceso, sino, y esa será responsabilidad del juez, pero no del abogado, y del juego de confrontación de posiciones, sino que muy prioritariamente cada abogado, respecto de cada parte, tiene el deber de satisfacer los intereses del cliente sin otro límite, es verdad que es un límite cierto y no traspasable, sin otro límite distinto al de la infracción de las normas prescriptivas, y incluidas, desde luego, entre estas normas prescriptivas, las normas deontológicas. Pues bien, en una línea que a mí me parece apasionante, y por eso vengo con tanto gusto a estas inauguraciones, en una línea diferente, el derecho colaborativo se propone transitar de la parcialidad estructural del rol de abogado de parte, propia del proceso dual adversarial, a la reconfiguración
de esa parcialidad en torno a un paradigma, decía Elena Soleto, y creo que es verdad, en torno a un paradigma distinto, el paradigma de la actuación colaborativa con la contraparte, enderezada a la búsqueda del acuerdo negociado, que sea equitativo, repito lo de la equidad, porque me parece que es una clave muy importante del derecho colaborativo, y perdurable. Un acuerdo obtenido a través de la negociación en equipo, el respeto activo a las posiciones del contrario, el compromiso con el trato equitativo, la transparencia interna y la confidencialidad externa. Confidencialidad externa, que me parece uno de los elementos más delicados de esta opción de ejercicio profesional, que se garantiza mediante el compromiso del abogado colaborativo de no representar a su cliente en el caso de que la falta de un acuerdo satisfactorio determine la judicialización del conflicto. Estas prácticas jurídicas del derecho colaborativo y su visión crítica sobre la deontología. La deontología, al final, lo que define es lo que entendemos como el buen profesional, en este caso, lo que entendemos como el buen abogado. Pues estas prácticas que revisan esta noción del buen abogado y que le ponen acentos distintos o significativos respecto de otras igualmente lícitas, no estamos hablando de prácticas lícitas y prácticas ilícitas. Esta opción creo que está trazando una senda que concurre en la renovación de la cultura jurídica con otras formas nuevas de gestión de conflictos jurídicos y muy singularmente, en concreto, en la Administración de Justicia y en el ámbito de la Judicatura, apostamos también muy singularmente por los instrumentos de la mediación. En nuestro caso, de la mediación intrajudicial, es decir, porque en el proceso se abran momentos, se abran ámbitos en donde sea posible la comunicación directa entre las partes a fin de intentar llegar a un acuerdo, bien que en ese caso, sin la intervención, está absolutamente prohibida, la intervención del juez, así como la intervención de los abogados de las partes. Pero estoy persuadido de que esta concurrencia de prácticas distintas y este común y renovado acento en el sentido ético de la justicia en el ámbito de los profesionales del foro, acabará cimentando las bases culturales para definir los perfiles de un nuevo modelo de proceso. Un modelo en el que ocupen un lugar predominante los cauces de gestión de conflictos de base jurídica que respondan a la fórmula de suma no nula, que respondan a un modelo procesal en el que las situaciones litigiosas se enderecen al objetivo de la paz jurídica en términos de ganancia y no exclusivamente mediante la tradicional opción excluyente de ganancia-pérdida. No tengo ninguna duda de que en este camino el derecho colaborativo, al que hoy vais a dedicar esta jornada de formación, está ya contribuyendo a la realización del derecho a una buena administración de justicia, este derecho que nos reconoce la Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea, y con ello está contribuyendo, no lo dudo, al desarrollo y a la consolidación del Estado democrático de derecho al que aspiramos y por el que trabajamos los juristas en este horizonte del siglo XXI. Mila esker, soy la